Bienvenidos al canal Calm Analytics. Este es Boris Tiesenhausen. 1 de junio, las noticias más importantes del día en este preciso instante. El primer día de verano, todo apunta a que este verano será muy caluroso para los ocupantes en todos los sentidos. Estos son, pues, los impresionantes resultados del mes más destructivo para la industria rusa del petróleo y el gas. Este mayo pasado lo recordarán por mucho tiempo. La capacidad total de las refinerías rusas que detuvieron parcial o totalmente su trabajo en mayo supera los 83 millones de toneladas al año, o alrededor de 238.000 toneladas por día. Esto representa aproximadamente una cuarta parte de toda la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Y durante mayo fueron afectados 18 grandes instalaciones de refinación de petróleo, así como depósitos de petróleo, estaciones de bombeo lineal, puertos, muelles petroleros y una cantidad innumerable de camiones cisterna. En primavera, la frecuencia de los ataques prácticamente se duplicó y su alcance geográfico se amplió considerablemente. Putin construyó su campaña militar partiendo de la premisa de que podía atacar impunemente la infraestructura civil de Ucrania y mantener su retaguardia intacta. Hoy esa retaguardia intocable ya no existe. Toda la infraestructura petrolera y gasífera, con raras excepciones, se encuentra al alcance de los drones ucranianos. Y esto es solo el comienzo. Además, hoy se cumple exactamente un año desde la realización de la Operación Única Telaraña, una de las operaciones más audaces de esta guerra. Drones ucranianos fueron transportados de manera encubierta a Rusia en contenedores disfrazados como camiones comunes y al mismo tiempo atacaron 4 de los aeródromos más importantes de la Federación Rusa: Oleña, Belaya, Diaghilevo e Ivanovo. En ese momento, los bombarderos estratégicos Tu-95MS, Tu-22M3 y los aviones de alerta temprana A-50 fueron alcanzados. Según datos del SBU, en ese entonces resultaron dañados 41 aviones. Pero lo principal de esta historia, lo que la hace única, no es siquiera la cantidad de equipos dañados, sino que el Tu-95MS forma parte de la tríada nuclear rusa. Es decir, de hecho, Ucrania por primera vez en la historia asestó un golpe devastador a uno de los componentes de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia, una operación única que ya ha entrado en todos los manuales de ciencia militar. Honor y gloria a todos los que desarrollaron y llevaron a cabo esta operación única. Y por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal, es importante para el crecimiento del canal. Luchamos contra la propaganda de Putin. Hagámoslo juntos. Y les recuerdo, tan pronto como se suscriban a este canal, su cabello se volverá suave y sedoso. Y ahora, sobre la nueva táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que amenaza a los rusos con problemas muy serios en el sur. La nueva táctica golpea con más fuerza la principal vulnerabilidad del ejército ruso, la logística. Hoy en día ya no se necesitan rupturas profundas, cercos, envolvimientos ni operaciones arriesgadas. Basta con mantener las rutas logísticas bajo control de fuego constante. Esto es especialmente evidente en el sur. Allí ahora hay cierto caos y pánico. Cada vez más localidades rusas o en territorios ocupados se quedan sin combustible. Nuestros drones y la aviación ahora operan allí en profundidad hasta 150 o 200 kilómetros, destruyendo camiones cisterna, camiones con municiones y refuerzos. Es decir, formalmente las carreteras siguen bajo control ruso, pero cada vez es más difícil utilizarlas y en algunos lugares ya es imposible. Y las consecuencias ya son visibles. Creo que probablemente hayan visto esos videos en la televisión, en los canales rusos. Todo está bien, no se preocupen, todo está bajo control. Pero miren, cientos de videos ya han inundado las redes sociales donde los locales o visitantes dicen: escuchen, voy conduciendo y no hay ni una sola gasolinera, no hay gasolina, no hay nada, hay camiones cisterna quemados parados. ¿Qué está pasando? Porque en realidad la situación es un poco diferente. Y paralelamente, las unidades ucranianas están atacando las principales rutas de suministro también en el Donbass. Así que, si esta dinámica se mantiene, al ejército ruso le será extremadamente difícil mantener acciones ofensivas. Ya sería suficiente para ellos conservar lo que han ocupado. ¿Y cómo lo van a conservar si están cortando la logística?
Y miren lo que se les ocurrió a los comandantes rusos. Siempre han sido tan, pero tan ingeniosos. En el tramo de la carretera de Mariúpol a Melitopol, ese mismo pedazo del corredor terrestre hacia Crimea, los ocupantes han colocado soldados rusos, a una distancia de unos 50 o 100 metros entre ellos, incluso han puesto transportes blindados de personal. Es decir, por alguna razón, están parados a lo largo de la carretera a ambos lados y mirando hacia algún lugar en la estepa, de donde se supone que vendrán los drones. No entiendo, ¿acaso piensan derribar nuestros drones Middle Strike con armas de fuego o qué es lo que planean hacer ahí? Bueno, está claro que probablemente han decidido distraer con fuerza viva, todavía les queda suficiente biomasa para eso. Mientras tanto, en la arena geopolítica, Putin tiene un nuevo problema. Los últimos aliados están huyendo. En Serbia han comenzado a discutir la cancelación del régimen de exención de visado con Rusia antes de fin de año para poder ingresar a la Unión Europea. Esa es la exigencia que existe. Y las autoridades serbias están discutiendo la cancelación del régimen sin visado con Rusia para poder ingresar a la Unión Europea. Así lo informó Dragan Stanojević, jefe del Comité del Parlamento Serbio para Asuntos de la Diáspora y los Serbios de la región. Hay una declaración de que todo esto debe hacerse antes de finales de 2026. Esperamos las declaraciones de Medvedev y Lavrov diciendo que Serbia no tiene derecho a decidir nada sin Rusia. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Hermanitos, si nos llevábamos bien, Putin todavía sigue amenazando hacia Armenia y mientras tanto, otro aliado más se le escapa. Nómbrame al menos una victoria geopolítica de Putin en los últimos 4 años. Bueno, al menos una, solo una. ¿Un acuerdo de alianza estratégica con los talibanes? Les recuerdo, el comandante subterráneo perdió Siria, Venezuela, Hungría, Armenia y Azerbaiyán, lo mandaron lejos. Fracasó en las elecciones de Moldavia y Rumanía, y los países de Asia Central se fueron bajo el paraguas de China. En el arenero de Putin solo quedan viejos lacayos medio locos como Lukashenko y un puñado de dictadores africanos. Y además, ese pastelito nuclear de mamá Kim Jong-un. Y por supuesto, los comunistas, Vietnam, Laos, Myanmar y Cuba. Pero por lo visto, hasta Cuba pronto se despedirá. Putin, al iniciar esta guerra con Ucrania y no ganando, sino perdiéndola, ya ha perdido como una decena de antiguos socios. Entonces, ¿cuál era el plan, gran geoestratega? Dirá de nuevo, ¿saben? Nos engañaron, prometieron que la OTAN no avanzaría ni un paso hacia el este y ahora la OTAN está por todas partes. Nos engañaron, nos estafaron, nos tomaron el pelo, nos hicieron tontos, nos dieron la vuelta. Por cierto, ¿alguna vez se han preguntado por qué Xi Jinping no repite 100 veces que alguien lo engañó o lo estafó? Él simplemente cierra un poco la llave de los metales raros y Donald Trump inmediatamente se sienta a la mesa de negociaciones. Xi Jinping dirige de facto China desde 2012, casi la mitad del tiempo que Putin lleva gobernando Rusia. Durante este tiempo, el PIB de China creció de 8 billones y medio de dólares a casi 20 billones de dólares. Segundo lugar en el mundo, y la brecha con Estados Unidos se está reduciendo. China se ha convertido en el mayor socio comercial de 140 países del mundo. Putin está en el poder desde 1999, 26 años. El PIB nominal de Rusia hoy es de unos 2 billones, menos que el PIB de Italia. En resumen, en 13 años Xi Jinping transformó a China de una fábrica mundial en un competidor estratégico de Estados Unidos, una potencia con la que todo el mundo se ve obligado a contar, negociar y adular. Mientras que Putin en 25 años convirtió a Rusia de un estado potencialmente grande en un mero apéndice de materias primas para China que ni siquiera puede producir clavos por sí misma. Y aquí hay un punto importante. Para Putin, como para Trump, por cierto, la ventana de oportunidades se cierra en noviembre, cuando es muy probable que Donald Trump pierda parte de su influencia como resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Ucrania ya ahora no presta mucha atención a Donald Trump, pero después de noviembre sus posibilidades se reducirán considerablemente. Es decir, si los demócratas recuperan al menos la Cámara de Representantes, lo cual es muy probable, las posibilidades de la Casa Blanca se reducirán drásticamente.
Comenzarán las investigaciones y aumentará la presión del Congreso sobre la administración de la Casa Blanca. Por eso hoy aparece la noticia de que Estados Unidos intentará terminar la fase activa de la guerra en Ucrania antes de las elecciones intermedias. Pero en toda esta historia hay algo importante. Putin seguirá luchando mientras pueda. Por eso golpear su petróleo, es decir, su billetera de guerra, es la estrategia más acertada, y las Fuerzas Armadas de Ucrania están trabajando activamente en ello. Y en cada emisión tenemos una colecta importante para las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Hoy continuamos la colecta para el Batallón de Sistemas No Tripulados de la 61ª Brigada Mecanizada Independiente. La colecta es para retransmisores para drones, para que nuestros pajaritos vuelen más lejos y golpeen con mayor precisión. Los combatientes se encuentran ahora en uno de los frentes más calientes, en la dirección de Guliái-Pole. Ya han detenido más de un asalto ruso y están dando la resistencia más dura posible a los ocupantes. Han grabado un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Бажаємо міцного козацького, непереможні українці. Ми 61-й МБР, батальйон безпілотних систем, боронимо нашу землю на Запорізькому напрямі. Звертаємось до Бориса Тизенгаузена і його аудиторії з проханням допомогти зібрати нам кошти на ретранслятори, які забезпечують нам та нашим пташкам та наземним роботизованим комплексам постійний зв'язок. Тож величезне прохання до всіх небайдужих долучитись до нашої потреби, а ми будемо і надалі відбивати у ворога бажання лізти на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! І разом до перемоги! Дякуємо! Saben, nuestros soldados no son muy habladores, pero sí muy concretos. Golpean al ocupante de tal manera que no se la van a acabar. Vamos a ayudarles. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí hay opciones de Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si están viendo en otro canal, siempre hay un código QR en la esquina que también lleva a la recaudación. Nuestra ayuda a los combatientes es ahora indispensable y les doy las gracias de corazón de mi parte y de la suya por apoyar a Ucrania y ayudar. Muchísimas gracias a ustedes. No solo se están atacando refinerías de petróleo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la ubicación de la 126ª Brigada Independiente de Defensa Costera en el asentamiento de Perevalne. Esto es cerca de Simferópol. El ataque se llevó a cabo utilizando 2 misiles y 2 drones de ataque. Como resultado del ataque hay daños muy graves. Como consecuencia de este ataque, 15 monstruos fueron aniquilados y otros 26 resultaron heridos de diversa gravedad. ¡Ay, ay, ay! Bueno, saben, me da doble satisfacción. Mi querida Crimea, ahí lo tienen, y fírmelo. Después de la ocupación de Crimea, en Perevalnoye se construyó una ciudad militar con hangares para equipos. Y fue ahí donde cayó. Yo estuve allí en mi juventud. Está justo en la carretera entre Simferópol y Alushta. Son lugares hermosísimos, hay cuevas preciosas cerca de ahí. Y tenían que venir estos ocupantes a ensuciar mi querida Crimea con sus ciudades militares. Bueno, y en Rusia no solo empezaron los problemas con la gasolina y el diésel. Por primera vez en su historia, la Federación Rusa prohibió la exportación de queroseno de aviación, porque algo se averió masivamente en las refinerías rusas y ahora necesitan el queroseno de aviación para ellos mismos. Por cierto, hay que dar un agradecimiento especial a Donald Trump. Ahora les explico por qué. La verdad es que si Estados Unidos no hubiera suspendido la ayuda a Ucrania, todavía estaríamos esperando promesas, ilusiones. No nos ataquen, que más adelante les daremos algo, seguro que les daremos algo. Pero cuando Ucrania entendió que no podía contar con la ayuda de Estados Unidos, se puso manos a la obra, se arremangó y tomó tal ritmo en la producción de sus propios sistemas de ataque, que la medusa botoxeada ya se arrancó hasta el último pelo. Y lo más importante es que Ucrania sigue aumentando ese ritmo constantemente. Y para que los rusos no piensen que son los más astutos y pueden transportar combustible a través de los puertos, también les organizaron movimiento en los puertos. Esta noche, drones ucranianos terminaron de destruir un barco en el puerto de Berdiansk ocupado. Ese barco que no lograron destruir ayer. La noche anterior atacaron un carguero ruso en el cuarto muelle y hoy terminaron lo que empezaron. Ya lo he dicho muchas veces, si los drones ucranianos se encargan de algo, seguro que lo terminan. Tuapse, que fue atacado 5 veces casi seguidas, no me dejará mentir. Y la base en Feodosia, cuyos restos creo que quemaron hace unos días, tampoco me dejará mentir.
En 2 semanas, este ya es el tercer barco en la zona de Berdiansk, atacado por nuestros drones. También han quedado fuera de servicio 4 grúas portuarias. Bueno, para que no haya nada que cargar ni con qué cargarlo, no van a transportar nada allí, ni grano robado, ni municiones, ni combustible, ni nada más. Los drones ucranianos los vigilan atentamente. Y otra noticia puramente rusa. Simplemente pienso que, bueno, probablemente el fondo probablemente debe estar en algún lugar de la Federación Rusa, pero no, aquí está, la noticia rusa. Prepárense. Activistas ortodoxos en Rusia propusieron prohibir la liberación de caníbales de los lugares de reclusión y endurecer el castigo para ellos. Esta es una noticia en los recursos oficiales rusos. Según los activistas, los condenados por canibalismo, por regla general, no cambian y siguen siendo peligrosos, y el constante indulto de estas personas por parte de Putin representa un enorme peligro para la sociedad. Solo quiero recordar que de las cárceles rusas, sacaron incluso a caníbales y asesinos en serie para enviarlos a la guerra contra Ucrania. Y después de eso, Putin les firma el indulto. Mataban en Rusia, se comían a los rusos, luego fueron a matar en la guerra contra los ucranianos y después regresan de nuevo a Rusia. Putin les firma el indulto y regresan a las ciudades rusas ya como héroes. Una lógica interesante. En Rusia por un solo asesinato te meten en la cárcel, pero por matar a cientos de miles cuelgan retratos de calvos por todas partes. ¿Saben? A los rusos, estos caníbales probablemente les parecerán niños en una fiesta infantil, cuando todos sus héroes, entre comillas, por supuesto, regresen de la guerra. Cientos de miles de asesinos, bastardos sin gloria. Ahí sí que habrá movimiento en Rusia, ahí sí que van a vivir de verdad. Por cierto, los activistas ortodoxos no quieren manifestarse en contra de los asesinatos en general, no quieren pronunciarse contra la guerra. Ah, ya me olvidaba de que su principal pope, el patriarca Kirill, llama sagrada a esta guerra. Y justo ahora, una noticia al respecto. El metropolita Hilarión, que regresó recientemente a Rusia tras ser detenido en Chequia, participó en una liturgia en la Trinidad Labra de San Sergio junto con el patriarca Kirill. Ese mismo metropolita Hilarión, al que detuvieron en Chequia con 4 contenedores de una sustancia prohibida en forma de polvo blanco. Al parecer, iba a Chequia para una liturgia, llevando ese maná celestial en los contenedores. Bueno, y el propio metropolita, naturalmente, calificó lo sucedido de provocación. Bueno, de verdad, ¿a quién no le pasa? No es como si estuvieran transportando sustancias prohibidas desde América Latina en vuelos diplomáticos rusos a escala industrial. Aquí son solo 4 contenedores, por así decirlo, para él y un poquito para su feligresía. Bueno, y en Rusia siguen apretando las tuercas informativas. Por lo visto, se están preparando para un control total del espacio informativo. Y los rusos deben comprender el posible corte total de Internet. Esto ya lo han declarado las autoridades de la región de Nizhny Novgorod. El gobernador local dijo que, bueno, en la región podría desaparecer completamente el Internet, así que prepárense rusos, hay que tomarlo con comprensión. Y eso sigue siendo un misterio, probablemente incluso para los propios rusos. ¿Para qué les cortan el Internet si los drones de todos modos llegan a donde tienen que llegar? ¿Recuerdan que les mostré videos de cómo las autoridades rusas empezaron a convencer a los rusos de que Internet es en realidad algo malo? Pues ahora, incluso en los jardines de infancia, cuelgan imágenes. Una caracolita que avanza lentamente, de color verde, así es como hay que avanzar, y un conejito que corre muy rápido y termina teniendo un accidente en algún cruce. ¿Y saben cuál es la lógica? Ah, ir despacio significa estar cómodo y tranquilo. Eso es lo que les están lavando el cerebro a los niños sobre Internet desde el jardín de infancia. El Internet lento no es peligroso, pero el rápido, como el conejito, es muy peligroso. En un cruce puedes tener un accidente. ¡Qué idiotez! Bueno, y Armenia, por lo visto, no entendió las bromas de Putin con la prohibición de importar ciertos grupos de productos. Les recuerdo, Putin, para vengarse de Pashinyan, prohibió la importación a Rusia de frutas, flores, coñac y pescado. Y ahora Armenia ha hecho una declaración oficial. Armenia está lista para reorientar completamente sus exportaciones de Rusia a la Unión Europea en caso de restricciones. Esto lo declaró el ministro de Economía, el señor Papoyan. ¿Y qué se puede hacer? El gas ruso, con el que Putin intenta presionar, que si subimos los precios, que si no los subimos y así sucesivamente.
Putin necesita vender gas ruso a Armenia más de lo que Armenia necesita comprarlo. Armenia encontrará dónde adquirir ese gas. Pero lo que está ocurriendo en Rusia es una histeria porque Armenia se atrevió a tener su propia opinión y mira hacia Occidente. ¿A dónde más mirar? Hacia ese pantano apestoso, donde una calva asoma la cabeza, hace burbujas con la nariz y se esconde cuando pasan los drones. ¿A dónde mirar? Y ustedes, amigos, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal. No lo olviden. Y vamos a ayudar a nuestros combatientes de la Brigada 61. Estos hombres luchan contra el enemigo con tanta fuerza que hasta el bosque retumba. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.